Capítulo 12. Alerta roja. El funeral de Jules había sido un evento rápido y silencioso, con un ataúd vacío bajado a la tierra en un día luminoso y alegre. Se había sentido mal, pero la vida no era como en las películas, donde todos los funerales estaban programados para realizarse durante períodos de lluvia. No había silencio y el director de S.H.I.E.L.D. no estaba presente. Los agentes de S.H.I.E.L.D. morían todo el tiempo y Fury tenía cosas más importantes de las que preocuparse que asistir a todos y cada uno de los funerales. Todos lo comprendieron. El hombre estaba ocupado evitando el Armagedón. Se permitió apenas un momento de dolor por haber perdido a alguien bajo su mando antes de seguir adelante para evitar perder a más personas en otra catástrofe inminente. Así era la vida real. Patrick se movió ligeramente dentro del traje negro que había alquilado para la ocasión y que le quedaba demasiado ajustado. Sintió que un hilo de sudor le bajaba por la espalda. Junto a él, Gabriel y Abraham permanecían estoicamente, como si estuvieran tallados en piedra, ignorando fácilmente la incomodidad del sol del mediodía gracias a que tenían demasiada experiencia como para sentirse agradecidos. Natsumi ya había pronunciado el panegírico. Su rostro era una máscara inexpresiva. El servicio tardó quizás una hora de principio a fin, y luego se marcharon. De vuelta al trabajo. De vuelta a salvar el mundo. Esta mañana, el embajador en Burning Sana entregó al gobierno de Wakanda una nota final declarando que, a menos que oyéramos a las 11 en punto, que estaban dispuestos a cooperar en la extradición y el juicio justo de Ororo y Kadichaya, existiría un estado de guerra entre nosotros. Les digo ahora que no hemos recibido ninguna nota de ese tipo. Como resultado, ahora estamos en guerra con Wakanda. La agente 7 golpeó con su bolígrafo el bloc de notas que descansaba sobre su escritorio. Cada golpe correspondía al tic-tac del antiguo reloj de su pared. Una auténtica antigüedad, y el único elemento que diferenciaba su oficina de todas las demás en el Triskelion. A veces, su trabajo era una tontería. Esta era una de esas ocasiones. Tras el incidente de Innsmouth, que había sacudido a todo el mundo, Fury le había asignado una nueva tarea. El asunto del Corpseman había quedado archivado por el momento. Natsumi y su equipo seguirían persiguiendo al hombre y cualquier pista relacionada con él, y no necesitarían su supervisión por el momento. En cambio, Fury la había puesto a trabajar en algo nuevo. Una nueva división, para ser exactos. Y estaba resultando una pesadilla. 7 hubiera deseado poder consultar con Cassandra Webb, ya que la mujer tenía cierta experiencia en el estrés y los problemas asociados con la formación de filiales de S.H.I.E.L.D. Después de todo, ella estaba involucrada en el proyecto Sabre. Pero la telépata se había mudado a Europa para el futuro cercano, supervisando la construcción de una nueva instalación de S.H.I.E.L.D. en Suiza. Toca. Ella había obtenido permiso del director para contactar al Doctor Strange, y había estado a punto de enviar varias solicitudes de ayuda al hombre antes de que aparentemente él se le adelantara, y un grueso sobre beige había caído sobre su escritorio desde un pequeño portal dorado que se había formado en el techo. 7 no había gritado de sorpresa cuando eso sucedió, ni había metido 3 balas en el techo y luego tuvo que pasar el resto de su día balanceándose en su silla de oficina y sacándolas con el cuchillo que mantenía atado a su muslo en todo momento. La carta en sí era una invitación a tomar el té en Greenwich Village lo antes posible. Por supuesto, había acudido de inmediato y el buen doctor se había mostrado encantado de recibirla y responder a sus preguntas. Aproximadamente una hora después, se marchó, armada con mucha más seguridad de cuáles serían sus próximos pasos. Toca. Primero, un rápido toye de sus activos disponibles, para establecer la estructura fundamental. Luego, el nombramiento de un estimado agente para el puesto de director, y una búsqueda general de voluntarios para una licencia prolongada en Camartag. El Doctor Strange había estado más que feliz con la idea de tener un respaldo mágico durante futuras crisis, o incluso de que S.H.I.E.L.D. se ocupara de problemas mágicos más mundanos, lo que le permitiría centrarse en las cosas grandes, las del fin del mundo. Por supuesto, no se garantizaba que los miembros de S.H.I.E.L.D. enviados a un entrenamiento místico tuvieran éxito, pero era un paso en la dirección correcta. El agente 7 incluso había dejado caer la idea de incluir algún nivel de entrenamiento mágico en el plan de estudios regular de S.H.I.E.L.D., hacer que un mago viniera como instructor y dirigiera los cursos, como lo hacían para una variedad de artes marciales, antes de que Strange rechazara esa idea en particular. Había dicho que era demasiado fácil infiltrarse en S.H.I.E.L.D. Ella no había tenido un buen argumento en contra.
Entonces ella redactaría una lista de voluntarios adecuados, la conseguiría aprobada por Fury y el nuevo director, luego se la enviaría a Strange para su aprobación, y solo entonces su proyecto actualmente asignado comenzaría a avanzar. No pueden imaginarse el duro golpe que supone para nosotros, para el mundo, el fracaso de nuestra larga lucha por lograr una solución pacífica y justa. No puedo creer que pudiéramos haber hecho algo más o algo diferente que hubiera tenido más éxito. Hasta el último momento, podríamos haber llegado a un acuerdo pacífico y honorable entre nosotros, pero el rey T'Challa no lo permitió. Aunque es un buen hombre, es joven y nos ha juzgado antes de que nos acercáramos a él. Afirma que se presentaron propuestas razonables que rechazamos de plano, y eso es mentira. El objetivo de la semana de esta semana fue el loco inversor de riesgo Norman Osborn. El agente Roberts logró clavarle un dardo entre los colmillos. Con un suspiro, se dio la vuelta en su silla y volvió a la auténtica montaña de papeles que tenía sobre el escritorio. Sacó un fajo de páginas al azar y volvió a trabajar. Ni siquiera hubo tiempo después del funeral para volver a casa y cambiarse el traje. De todos modos, en definitiva, esto era infinitamente preferible a verse envuelto en persecuciones de coches y tiroteos. Y mientras tuviera papeles sobre su escritorio, el pequeño grupo de trabajo que tenía la agente Natsumi no iría a ninguna parte. Veamos, sí, el sencillo y agradable informe que se debe enviar a la armería. Una lista completa de los gastos incurridos durante la operación. Un todoterreno, varias docenas de municiones, un pago de seguro de vida, 3 visitas a la enfermería y los gastos médicos asociados, y varias multas por exceso de velocidad enviadas al Triskelion por cortesía del Departamento de Vehículos Motorizados de Massachusetts. Esta era la verdadera vida de un agente de S.H.I.E.L.D. Sus acciones son la prueba de que no puede haber una solución pacífica entre nosotros. Y si no se puede hacer justicia a través de la paz, se hará a través de la guerra. Hoy, en cumplimiento de nuestras obligaciones, nos dirigimos a la guerra hasta que la criminal conocida como Storm sea llevada ante nosotros y responda por sus acciones. Nuestra conciencia, nuestro propósito, está limpio. Se escuchó un golpe antes de que se abriera la puerta y entrara Maria Hill. Director Fury. Sí, Hill. Respondió el superespía, mientras su único ojo bueno apartaba la mirada de la computadora. Acabamos de recibirlas, dijo su teniente, entregándole una carpeta con un juego de fotografías. Fury arqueó una ceja. Hill las había entregado personalmente, sin confiar en que se colocaran en la red de S.H.I.E.L.D. Sintió que se le aceleraba el pulso cuando abrió la carpeta y estudió el contenido. Pasó un momento. ¿Dónde? A Kenia, señor. Hace aproximadamente 2 horas, respondió obedientemente. ¿Invasión? Negativo. Los lugareños informan que pasaron directamente por encima y continuaron hacia el lago Victoria. Fury dejó caer la carpeta y sus fotografías sobre su escritorio. ¿Ubicación actual? No podemos rastrearlos, pero los gobiernos locales los tienen bajo su vigilancia. Lo último que supimos es que todavía estaban sobre el lago Victoria. ¿Alguna noticia de la ONU o del Consejo de Seguridad Mundial? No, señor. La situación en la que se encuentra el mundo se ha vuelto intolerable. Se han tomado medidas para abordar el problema, pero los acuerdos de Sokovia no son suficientes. Tendremos que ser nosotros los que demos el siguiente paso necesario. Los empoderados no pueden actuar según criterios nacionales. Su mandato es más amplio que eso. Tienen un deber con toda la humanidad, no solo con aquellos a quienes consideran sus súbditos o sus compatriotas. No son superiores y deben rendir cuentas tanto como usted o yo. Hicimos todos los esfuerzos diplomáticos que pudimos para verificar los informes que nos enviaron. Cualquier inocente hubiera colaborado gustosamente con nuestras investigaciones. Solo los culpables tienen algo que temer, y los habitantes de Wakanda tienen miedo. Lo que está sucediendo en las profundidades de la Tierra, enterrado bajo una de las grandes y antiguas capitales del mundo, un departamento estaba alborotado. Meses de maniobras políticas o de sutilezas diplomáticas se habían arruinado. Los agentes que habían ocupado sus posiciones con cuidado se encontraban ahora atrapados en el nudo corredizo de una invasión impensable. Wakanda no sería conquistada. ¿Qué diablos está haciendo Irusk? Los informes se difundieron junto con las cifras, mientras los analistas rastreaban desesperadamente los movimientos de la flota. No pasaría mucho tiempo antes de que un teléfono empezó a sonar. Todas las voces murieron mientras todos se giraron para mirar. Un objeto pequeño y antiguo. Un teléfono de disco que nunca había sonado. Una mano temblorosa se extendió y cogió el auricular. Una lengua se asomó nerviosa para limpiarse los labios repentinamente secos.
Señor presidente, dijo Vasily Karpov. Hemos hecho planes para continuar nuestras operaciones durante los días de estrés y tensión que nos esperan. Seguiremos adelante, como siempre lo hemos hecho, para luchar contra las cosas malas del mundo, la injusticia, la fuerza bruta y la hipocresía. Contra ellas, estoy seguro de que prevaleceremos. A vuestras estaciones. Sentado en un pequeño comedor sin su abrigo ni sus correajes, se sentía desnudo. Expuesto. Vulnerable. No le gustó. Pero era la única manera de pasar desapercibido en la ciudad. El castigador y su tecnólogo le habían impresionado mucho. La gente no estaba en un estado de guerra constante en este planeta, al menos en este continente, y por eso no reaccionaban bien al enfrentarse a alguien tan obviamente armado como él. Wilhelm, por tanto, había cedido a su consejo y había empezado a viajar sin rostro. Era, como lo expresó el microchip hereje. Ah, sí, una especie de identidad secreta. Como Wilhelm, podía ir y hacer cosas que no podía hacer como miembro del Corps. Era algo parecido al tiempo de inactividad que otros regimientos se permitían en los despliegues prolongados en mundos civilizados. El emperador pedía mucho. Y un soldado siempre cumplía. No había fracaso, solo muerte. Pero últimamente había dependido demasiado del emperador y de su guía, confiando su destino al Señor de la humanidad. ¿Y si estaba distrayéndolo? Las dudas habían plagado la mente del soldado, y había comenzado a viajar por la ciudad sin el consuelo de su rostro, sin su identidad. Era solo otra alma humana cuando emergió de las sombras, desprovisto de las insignias de Krieg. El castigador había mencionado cómo los restaurantes y los bares eran buenas fuentes de información, y Microchip, usar sus nombres en las máscaras aparentemente era muy importante, de la misma manera que se referían a él principalmente como Corpsman cuando vestía el uniforme del Corps, había amablemente proporcionado uno en el que podía pasar el tiempo y en el que el castigador tenía prohibido entrar. Un agujero en la pared, como había dicho el técnico, llamado Santa María. Aunque no conocía el nombre, el hecho de que los lugareños reconocieran a santos de algún tipo tranquilizó al soldado. Aunque la multitud allí parecía más una pandilla de la subcolmena de lo que a él le gustaba, la paz se mantenía gracias a algún tipo de código tácito. Además, estaba prácticamente desierto durante el día, que era su momento preferido para visitarlo. Los pocos clientes siempre le lanzaban miradas sospechosas, pero él simplemente pedía una bebida con algunas monedas recuperadas y se sentaba en un rincón, mirando hacia adelante mientras trataba de decidir qué hacer. Y entonces, como si el emperador se hubiera apiadado de él, llegó el llamado. Parecía que iba a ser un día como cualquier otro, rutinario, hasta que un hombre entró en la cantina. Iba vestido con algo que Wilhelm estaba bastante seguro de que se consideraba ropa formal en este planeta, con un pequeño estuche agarrado en su mano izquierda. Parecía examinar el establecimiento antes de dirigirse al mostrador para hablar con el trabajador que estaba allí. Wilhelm observó el intercambio por un momento antes de volver a mirar fijamente al frente mientras analizaba sus pensamientos, levantando el vaso que tenía en la mano hasta los labios para beber un sorbo de la bebida que había pedido con poca frecuencia. No era un predicador ni un experto. No podía traer la luz del emperador a través de sus palabras. Pero, podía hacerlo a través de hechos. Sin embargo, sus hechos hasta ahora habían sido acciones menores que se habían mantenido fuera de los ojos de la población en general. El tecnólogo, Lieberman, se había propuesto construir algún tipo de reputación para él en las redes de noticias locales, difundiendo toda la información que había sobre Punisher. Wilhelm no entendía realmente lo que había querido decir, pero había dejado que el hombre siguiera adelante e hiciera lo que quisiera. Si generaba atención, entonces era bueno, ¿no? Tenía que ser visto, tenía que inspirar. Era como los desfiles en los que participaba el Corps. No era su especialidad, nunca fueron figuras inspiradoras como lo fueron los mordianos o los pretorianos. O incluso los bostroyanos. Pero Wilhelm se adaptaría lo mejor que pudiera. Por el emperador. Se oyeron pasos acercándose. Wilhelm levantó la vista cuando la figura del traje se acercó, con una sonrisa educada en el rostro. Su expresión permaneció neutral cuando se detuvieron junto a su mesa antes de dirigirse a él. «Disculpe, ¿pero puedo tener un momento de su tiempo?», preguntaron. Wilhelm inclinó la cabeza ligeramente. Era raro que alguien se acercara a él, especialmente aquí. Casi todos se mantenían apartados de sí mismos o de sus camarillas. La sonrisa del extraño se volvió un poco más genuina cuando acercó una silla y se sentó frente a Wilhelm, colocando el maletín en el suelo a su lado. Wilhelm se tomó el tiempo de inspeccionarlos. Hombre, bajo, con traje limpio y ordenado.
Cabello oscuro con mechas grises. Postura similar a la de los agentes de S.H.I.E.L.D. con los que se había encontrado hasta ahora. En realidad, S.H.I.E.L.D. se aventuró a preguntar, mientras examinaba la ropa del hombre en busca de algún tipo de identificación. Nada. Ni siquiera un arma. ¡Qué tontería! El hombre de traje se rió y sacudió la cabeza. Ah, no, en absoluto, señor Wilhelm, no. El soldado asintió. Represento a Liefeld Field Logistics, una empresa de seguridad especializada en logística. Ah, y puede llamarme señor Johnson, explicó el hombre de traje, apoyando las manos sobre la mesa. Una clara muestra de paz, manteniendo las manos a la vista en todo momento. También estaba reclinado en su silla, dándole a Wilhelm su propio espacio. El Krieger no respondió, por lo que el hombre reanudó su discurso. Permítame preguntarle, señor Wilhelm, ¿lo echa de menos? ¿Qué? Una pregunta extraña. ¿Lo extraña? Ese sentido de propósito, de unidad. Saber que uno es parte de algo más grande. He visto a muchos en su posición, señor Wilhelm, y a pesar de sus experiencias, siempre hubo algo que extrañaron de su servicio. ¿Propósito? Él extrañaba su propósito anterior. Era claro. Era directo. Este nuevo propósito que le había sobrevenido era inoportuno. Lentamente, asintió. LFL siempre está buscando gente como tú. Gente con ciertas habilidades y experiencia, que quiera volver a una vida más sencilla. Una vida de orden en medio del caos del mundo. Un discurso interesante, muy parecido al que intentaron algunos comisarios cuando buscaban ser inspiradores, habiéndose dado cuenta rápidamente de que ser temido por el cuerpo de la muerte era imposible. ¿Puedo decirlo, sabe? Usted es un guerrero, señor Wilhelm. Su lugar está entre los guerreros. Su lugar está en LFL. Interesante. ¿Una oferta de trabajo? No traicionaré mis juramentos, afirmó para llenar el silencio, mientras miraba fijamente a Johnson. El hombre de traje asintió con una carcajada. No se nos ocurriría obligarte a romper tus juramentos. Todos somos hombres y mujeres de acción y propósito, respondió Johnson, metiendo la mano en el bolsillo del pecho y sacando una tarjeta de visita que colocó sobre la mesa y deslizándosela hacia Wilhelm. Era un diseño simple, barras verdes separadas de una franja negra por bandas rojas, con un LFL estilizado impreso en negro en dorado. Wilhelm tomó la tarjeta y le dio la vuelta, observando la frecuencia impresa en el reverso. Estudió la tarjeta por un momento más antes de guardarla en el bolsillo. ¿Por qué yo? Preguntó el guerrero. Porque tienes el aspecto de un hombre que ha visto mucho en su vida. No voy a preguntar dónde, no me correspondería, pero nosotros conocemos a los nuestros, señor Wilhelm. Y créame cuando le digo que LFL puede ayudar. Consideraré tu oferta. Eso es todo lo que pido, señor Wilhelm. Gracias por su tiempo. Y así, el hombre de traje se levantó, agarró su maletín y se fue. Wilhelm se sentó en su silla unos minutos más, bebiendo a sorbos hasta que terminó. Solo entonces se levantó y se fue también, sacando el pequeño box personal que Frank Castle le había conseguido para comunicarse. Ingresó la frecuencia de lo más parecido a un aliado que tenía hasta el momento y esperó a que se conectara. Necesitaría la opinión de alguien más sobre todo esto, pero alistarse en una organización mercenaria parecía una buena manera de irse al extranjero por un tiempo. Después del incidente en Innsmouth, Lieberman había mencionado que sería bueno para todos ellos mantener la cabeza baja hasta que todo el asunto se calmara. Además, como emisario del Imperio del Hombre, sería un descuido por su parte no viajar por el planeta y difundir el ejemplo de su gloria y sacrificio. No era un predicador, pero inspiraba. Aquí Irolar 1. La pantera ha entrado en la red. Aquí Irolar 5. Recibido. Empecemos. Nubes de tormenta sobre África. En un sorprendente giro de los acontecimientos, la organización rusa conocida como AA ha declarado la guerra a Wakanda. El líder de AA anunció hoy en un mensaje transmitido a todo el mundo, que a partir de las 11 de la mañana, su organización estaba en guerra con Wakanda. Rusia denunció la declaración en menos de una hora, alegando que la AA había excedido sus competencias. Si bien ha habido una creciente tensión entre la Federación y el Reino de Wakanda por el incidente del superhéroe ocurrido en Krasnodar a principios de este año, ninguna de las partes parecía dispuesta a intensificar la situación. Por ello, la ONU ha calificado de inválida la declaración de guerra y ha clasificado las acciones de la escala nada menos que como terrorismo. Numerosas naciones han pedido a Rusia que despliegue sus propias fuerzas para controlar a este repentino elemento rebelde, pero la Federación tiene limitadas sus acciones.
Hasta ahora, el presidente ruso ha ofrecido compartir su información con los habitantes de Wakanda. También se ha negado a responder preguntas sobre la organización de otros estados de la ONU. La situación política se ha complicado aún más con la inesperada declaración de apoyo a Wakanda por parte de la Adveria y la República de Goroseika. El presidente vitalicio de la Adveria, Von Doom, ha denunciado el incidente como una clara estratagema rusa para derrocar a los legítimos gobernantes de una nación orgullosa, basada en un juicio discriminatorio fundado en el creciente temor a los superhéroes. Se sabe muy poco sobre y ninguna agencia de seguridad ha dado respuestas. Pero numerosos expertos se han apresurado a etiquetar a la organización como una especie de rival de SHIELD, citando la reticencia de la Federación Rusa a tener agentes de SHIELD operando dentro de sus territorios. Si se demostrara que esto es cierto, afectaría enormemente la seguridad de la posición de la Federación en las Naciones Unidas. Aunque ninguna fuente oficial ha dado más información, nuestros propios contactos con la prensa mundial han revelado una serie de hechos alarmantes. En primer lugar, que aparece estar en posesión de tecnología y recursos que podrían rivalizar perfectamente con SHIELD. En segundo lugar, que está reuniendo sus fuerzas sobre el lago Victoria. En tercer lugar, cree que la reina de Wakanda, Ororo-Ika Chaya, es la responsable del incidente en Krasnodar, y no dejarán de proseguir con su guerra hasta que sea llevada a juicio. Según las últimas encuestas, la opinión pública está fuertemente a favor de apoyar a Wakanda contra esta agresión no provocada. La embajada de Wakanda se ha negado a hacer comentarios sobre la situación en este momento. Artículo de portada de The Daily Bugle. Bandidos en el radar. Es la Guardia Aérea de Wakanda. Lanzamiento 09. Lanzamiento confirmado. Cuenta regresiva 300 segundos. Esas son noticias realmente preocupantes, hechicero supremo, afirmó Wong, con el rostro tan inmóvil como una montaña. Sinceramente, ¿qué hacía falta para romper esa fachada? Sí, bueno, creo que eso es bastante evidente. Pronto tendremos algunos visitantes de SHIELD, aprendices. Veré qué puedo averiguar de ellos cuando llegue el momento, respondió el Doctor Strange, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. Kierrock se había ido y se había asegurado de escribir lo que había aprendido sobre la entidad. Hizo que Wong trabajara en un documento de referencia y una base de datos de todas las amenazas místicas conocidas para la Tierra. Había demasiado que no sabían o demasiado que habían olvidado. Y lo más problemático de todo era ese tal Corpseman. Su patrón estaba totalmente equivocado. Incluso Kierrock, nacido en la Tierra, había tenido un alma algo terrestre, a pesar de su prolongada exposición a las dimensiones exteriores. Pero ese humano aparentemente normal tenía algo que era completamente ajeno a los sentidos del hechicero supremo. Había descubierto ese encantador detalle durante uno de sus habituales viajes a los paisajes oníricos de Flancastle. Por primera vez en su vida había estado allí, hacía frío, como si el invierno estuviera a punto de llegar. Un cambio tan repentino justificaba una mayor investigación, mientras Strange trabajaba para frenar las pesadillas que su excursión a Innsmouth habría provocado. Y todo lo que había descubierto era el alma congelada del cadáver. Al menos pensó que era un alma. Necesitaba saber más. Todas las unidades inician la operación. Que la justicia sea la vencedora. Sobre cielos azules y llanuras esmeralda, donde prevalecen la libertad y la justicia. Con coraje y fuerza, lucharemos hasta el final. Por la libertad en nuestra tierra. Muro de grafiti en Burning Sian.